Bailar, comer, Aburrirse. ir al cine, Viajar, tocar, Besar. beber, soñar. Morder. Descubre junto a Antonella Esteves las lecturas y canciones preferidas de líderes entusiastas de la cultura, los sabores que inspiran su día a día y los rincones que marcan sus historias. Chile TV y Radio Universidad de Chile presentan Cuestión de Gustos. Él es un destacado periodista deportivo, constantemente lo tienen en su pantalla comentando las últimas novedades del fútbol y los diversos deportes, pero además es un gran entusiasta del cine, un hombre conocedor que sabe muchísimo, no solamente de cine, sino también de música y de arte, especialmente de lo que viene desde Italia, donde viene su herencia familiar. Vamos a estar conversando sobre eso, sobre sus gustos gastronómicos y más con el invitado de hoy de Cuestión de Gustos, Aldo Chapacase. Y ya ha llegado el momento de recibir a nuestro invitado de esta edición de Cuestión de Gustos. Tengo el tremendo privilegio y muchas preguntas para Aldo Rómulo Chapacase. Aldo, ¿cómo estás? Muy bien, Antonella. Muy contento de estar aquí. Bueno, yo me siento súper honrada porque sé que tú no eres tan bueno para dar entrevistas, a pesar de, porque estás normalmente tú siendo el que hace las preguntas. Es como mi abuela, que cuando se pasaba el día entero en la cocina, entonces no aceptaba invitaciones a almorzar. ¿Viste? Cuando uno entrevista tanto, de repente le da lata hacer entrevista. Suele suceder. Ahora vamos a hablar de cosas que te entusiasman. Sí. Yo sabía de Aldo, cuando yo estaba estudiando periodismo, Aldo era un referente de alguien que hacía periodismo deportivo, pero que le gustaba muchísimo el cine. Pero nunca había tenido la oportunidad de hablar contigo de cine, así que hoy día estoy muy entusiasmada. Y tenemos harto Italia acá encima, en la música, en el arte, en el cine, por si acaso. También está presente. Trajiste ahí algunos libros favoritos, yo traje otros que sabía que te podían interesar y probablemente tengan en común la cosa de la bota itálica, ¿no? ¿Qué pasa ahí con ese mundo italiano y su espacio de creación que te llama tanto la atención? Pucha, mi papá era italiano. Se vino a los 12 años desde Génova. Mi abuelo se había venido antes, trabajó en el salitre, era el que proveía los barcos ingleses que venían a buscar el salitre. Y por lo tanto hay una vinculación que es total. Salvo que mi papá nunca quiso que estuviéramos vinculados a la colonia, por llamarlo de alguna manera. Yo no estudié en la escuela italiana, no estuve en el estadio italiano, no aprendí italiano, y salvo las largas vacaciones que tenía con mi abuelo, donde aprendía garabatos Xeneize, nunca... El país donde más me cuesta darme a entender es Italia. ¿En serio? Sí, te lo juro. Mira, a propósito de eso, te traje el primer libro que te voy a mostrar, que es Corazón, que es como la historia de mi papá, ¿cachai? De Amichis, ¿cuántas lágrimas nos sacó ese libro? A generaciones y generaciones. A través de unos monitos animados que fueron francamente marcos y esas cosas, y con canciones. Mi viejo efectivamente hizo la travesía de los Apeninos a los Andes, pero la hizo con dolor de su alma. Él era fascista cuando estaba Mussolini en su apogeo, lo mejor de su etapa, y quedó con esa sensación de que se había perdido toda la etapa fascista italiana. En la gloria. En la gloria. Y la historia que más lo avergonzaba, y que la tuve que contar en su funeral, porque si no, no habría sido consecuente ni con su historia ni con la mía, es que mi papá era tan increíblemente fascista que fue a tirar bombas de humo al estreno del Gran Dictador en Valparaíso. Así era. Y hasta los últimos días discutimos muchísimo de política. Y por lo tanto, su esfuerzo en el año 64 por este libro para que yo aprendiera a leer italiano, no lo leí nunca. No aprendí nunca italiano, pero mantuve viva la historia de un gallo que efectivamente durante mucho tiempo soñó con Italia y con volver a Italia. Bueno, ahí inmediatamente me das un link que sostiene un poco la filosofía detrás de este programa, ¿no? Y es como nosotros somos lo que consumimos en términos, bueno, hay quien dice somos lo que comemos también, somos eso, pero estoy pensando en términos ideológicos, de imaginario, de pensamiento, somos mucho. Lo que nos gusta siempre tiene que ver con nosotros, no solo con lo que tenemos adelante, ¿no? Y preguntarte, por ejemplo, por tu entusiasmo por El Padrino. ¿Qué hay ahí? Y además, ¿qué hay con los hombres de tu generación y El Padrino?
Es súper extraño. Este libro Mira lo ni que lo he es este abierto. libro. Me lo pasaron hace 2 días, me lo regalaron hace 2 días. Pero es Rodrigo una Sandoval. preciosidad. Que es el rodaje del Padrino, son las fotos del rodaje del Padrino. ¿Qué hay con el Padrino? No, fíjate que es la historia de la familia, es la historia de la lealtad, es la historia de ser consecuente con una determinada idea y es finalmente llevarlo adelante, sea cual sea el propósito. El Padrino lo extrema y puso lo extrema en mi criterio, pero está contada de tal manera, está contada con tal cariño que es una película entrañable. A mí me gusta más El Padrino primero que El Padrino 2, pese a que todo el mundo dice que El Padrino 2 es de verdad una maravilla, pero yo creo que en El Padrino 1 está encarnado el espíritu de lo italoamericano durante muchísimo tiempo y una manera de ofrecérselo, de entregárselo al mundo. Ahí está lo peor y lo mejor de los italianos en América. Pero yo igual creo que lo que nos pasa después es que lo que vemos en El Padrino 2 y especialmente en el 3 es lo que había en el 1 y lo perdimos, ¿no? O sea, el espíritu de Corleone, de Don Corleone, tenía que ver con la familia y con los límites. Él dice claramente, y lo instala, puso y Coppola al principio de la película diciendo, ok, pero este es el límite. Nosotros no vamos a trabajar con barbitúricos, no vamos a trabajar con prostitución, este es el límite. Y cuando Michael empieza a tensionar ese límite, empieza a caerse todo. Y es interesante porque finalmente habla que la familia también está constituida por lo que no somos. Sí, pero es que además en El Padrino 2, no quiero spoilear a nadie, pero... No, ya la película tiene más de 50 años. Cuando matáis a tu hermano, rompí el código de familia. Y cuando traicionas a tu hermano. Exactamente. Entonces hay una cuestión que en la primera está, que lo impregna todo, que es la venganza, que es una cuestión drástica y terrible y que puede esperar y que Pero fundamentalmente a mí del Padrino 1 hay una cuestión que me inquieta con el paso de los años y me inquieta muy profundamente, que es el rol de la mujer en la película y en la historia de lo italoamericano. Yo creo que el papel de la mujer está súper minimizado, está súper reducido, está súper estigmatizado. La mujer recibe violencia, la mujer está confinada a la cocina. Y más allá de la total y absolutamente influencia que todos los que tenemos un poco de sangre italiano, y yo creo que de todo el universo, tiene con sus madres, hay una cuestión que en El Padrino, claro, cuesta verlo reflejado, tenés que buscarlo y tenés que verlo muchas veces. Pues que es que el rol de la mamá. a mí como feminista que me he dedicado a analizar relato audiovisual, me pasa que yo siento que Puzo y Coppola ahí están siendo honestos con el mundo que reflejan. Sí, sí. O sea, el problema no es la película, el problema es ese mundo. Y luego lo que pasa con esta hermana, ¿cierto? Que era maltratada y al final que le matan al marido y no sé qué. Ella se transforma en un ser oscurísimo, muy perverso y manipulador, poderosa también, entre los límites que le empiezan a ir dejando, ¿no? Y yo creo que cuando pienso en ese personaje también pienso en Lady Macbeth y en todas estas grandes mujeres oscuras de la literatura y de la cultura, que es como su único espacio de poder ha sido el de la manipulación. Sin duda. Fíjate que El Padrino yo a ratos lo uso cuando tenemos que enjuiciar al autor con respecto a su época. Es decir, ¿qué pasaba en la época? ¿Qué están reflejando? ¿Qué están contando? Y es verdad. Es decir, tú podrías haberle metido con Tirabuzón. Es como la serie de Vikingos, que meten cosas como a Tirabuzón para justificar el paso de los años sin que tenga demasiada razón. Pero yo creo que Puzo refleja muy bien la época y cuáles eran los roles que se jugaban en la época. Sí, y luego tenemos cosas que aprender. De hecho, siguiendo paralelamente, esa generación, el New Hollywood, del que Coppola es parte, y también Scorsese, ojo, te traje un Scorsese, Taxi Driver, es súper interesante lo que pasa con el New Hollywood y con esa gente que además muchos de ellos son de familias italianas, con el mundo que reflejan y que van a transformar Hollywood de manera radical a finales de los 60 y de los 70 para adelante, George Lucas, ¿cierto? Y todo ese grupo de gente, cada uno con sus propias variantes. Sí, Ahí. Lucas y Spielberg mataron a esa generación, de alguna manera la condicionaron, digamos, pero yo te diría que el gran cine italiano, el super cine italiano, el que nació después de la guerra y que creció hasta finales de los 60, el que nos dio obras increíbles y que nos dio pequeñas cuestiones. A mí el cine erótico italiano me encanta, porque creo que ahí está reflejada la Toscana y el pensamiento italiano de alguna manera. Se traslada a los Estados Unidos. O sea, yo creo que en la generación de Scorsese, de Palma, hasta llegar a Tarantino, hay una cuestión que es de sangre, que es de sentimiento y que se da en
el reflejo de los personajes, en cómo contar la historia y en un montón de cosas más que, como el mismo Scorsese reconoce, está profundamente enraizado en la tradición del cine italiano. Sí, y también uno podría pensar el espacio de lo imaginario, ¿no? También te traje, yo sé que te gusta Nino Rota, traje Fellini. Este es un disco que reúne composiciones de Rota para Fellini y que es una preciosura. Y yo creo que Fellini, que probablemente es de los que va a mezclar esta lógica de cine de autor con cine erótico, con cine arte, diríamos hoy día, pero que se alimenta también. O sea, Fellini empezó a hacer cine durante el fascismo, de hecho como asistente, y hizo películas de ciencia ficción al principio y otras cosas que antes de tener las herramientas para ser el gran autor que conocemos hoy día. Sí, a mí me encanta decir que solo como un guiño, que hay toda una generación de músicos italianos de cine de película que está influenciada no solo por el apellido, sino que además por la música que tocan. Ahí está Badalamenti, ahí está Visconti, ahí está, o sea, hay un montón. Pero que el western norteamericano jamás habría sido lo que fue sin la presencia de Sergio Leone. Y de alguna manera hay en esta búsqueda de los gringos del peplum y de la gran historia cristiana y romana que se cuenta, también una influencia que va a seguir perdurando durante muchos años. Bueno, pero que ahí aparece de nuevo la búsqueda del imaginario, ¿no? Que yo creo que por qué recurrimos a Italia, ¿no? Y por qué el cristianismo entonces se sitúa ahí y empezamos en los años 50 a tener estos niveles de producción gigantescos tipo Ben-Hur, Cleopatra y no sé qué, en búsqueda de un pasado glorioso que Estados Unidos no tiene, excepto por su lógica migrante, que es muy curioso, ¿no? Habría que recordárselo a los seguidores de Trump, que, ojo, o sea, de allá viene. Pero a mí me parece que es tan bonito esta idea de cómo las historias viajan y cómo las historias siguen buscando espacios para encontrarse. Luego hablábamos de Sergio Leone, Morricone, por supuesto, su banda sonora no sería nada, pero también está esta, de La Misión, que es también una historia de un viaje. Y la banda sonora esta es una cosa. No, yo estaba sentado en el cine cuando dieron ahora se dice el tráiler, en esa época se decía la sinopsis de La Misión, y una cuestión sobrecogedora. Tú veís las imágenes del anticipo de la película y decías, porque arrepentía con una música en esos cines grandes, gloriosos, inmensos, que había antes, y tú decías, esta cuestión seguramente me va a cambiar la vida. Yo llegué a tener una colección increíble de música de películas inspirada básicamente en Morricone. Cuando apareció Internet y cuando apareció la posibilidad de comprar a través de Internet, se abrió un mundo impresionante donde podía tener las bandas sonoras. Yo tuve la suerte de hablar con Morricone, lo entrevisté 2 veces y de alguna manera tú entendías que había un romano profundamente... un romano trabajólico que hizo un montón de bandas sonoras y que era incapaz de entender lo que sentía la gente por él. O sea, la admiración que sentía la gente por él o la admiración por su trabajo. El tipo había hecho su trabajo y consideraba que había unos mejor hechos y otros peor hechos nomás. Pero él no, yo creo que Morricone se murió sin saber la trascendencia que tuvo su música en el siglo XX. Yo creo que hay en las bandas sonoras de las películas una cuestión que es la música clásica del siglo XX. Y que cuando revisemos esa historia, claro, va a estar Lo que el viento se llevó en su banda sonora, pero también va a estar casi todo Morricone. A mí, la música de Érase una vez en América, de Sergio Leone, el tema de Débora, es sublime. No, hasta el día de hoy, ¿no? Yo creo que hay cosas que van y vienen. No sé si viste el documental, El Maestro, el documental sobre Morricone. Y ahí yo aprendí cosas que no tenía idea sobre Morricone, como su inicio en la música clásica y de vanguardia. Y quería preguntarte respecto a eso también, ¿no? Porque yo creo que tú y yo, Aldo, estamos como en un lugar similar en términos de amar lo clásico y lo contemporáneo y lo que se considera docto y culto y lo que considera pop. Y uno pensaría que una de las gracias de Morricone es exactamente eso. Como que el tipo fue productor de música pop italiana súper radial en los años 50 y 60 y también fue músico de vanguardia y luego hizo todas estas bandas sonoras que lo hicieron súper famoso. Bronceadísima. Eso es de Morricone. Lo escribió Morricone, lo hizo Morricone e hizo que lo cantara una cantante italiana. Esa cuestión de meter porque ya está bien, le metió la mandolina, pero la música del bueno, el malo y el feo es sublime. No solo
no solo el éxtasis del loro, donde hace cantar a una increíble cantante lírica, sino que además en la música que te incorpora elementos raros. O sea, además la cadencia de Morricone, de presentarte la música como que si fuera efectivamente galopando en un caballo, es una cuestión... Pero es una cuestión muy de vanguardia. Sí. Ahí yo cuando vi el documental fue como, claro, esto viene, o sea, esto viene de un entrenamiento que él tenía hace 20 años atrás. Sí, Morricone es de la minifalda, total. Y de finales del siglo XX. Y cuando está escribiendo El pianista en los 80, de alguna manera nos está diciendo que se está acabando el siglo. No, es un gallo total. No sé, a mí me pasa y por eso lo traigo a colación, porque siento que hoy día tenemos como esa tensión entre la alta y la baja cultura de manera tan, a mí me parece bastante ridícula, ¿no? De decir, bueno, pero esto es lo que es popular, no es valioso, ¿cierto? Y finalmente lo único valioso es lo que dice el canon. No sé, por ejemplo, te traje, porque también sé que son favoritos, algunos libros pequeños de esta preciosa colección de Taschen y de Kahneman, de Miguel Ángel y de Da Vinci. Claro, y esto hoy día está en museos. Pero no siempre estuvo en museos. Pero que ¿sabéis una cosa? Yo tengo una larga discusión a ese respecto, porque, claro, la mayor cantidad de obras italianas están en los museos de Londres, de Nueva York, de París. Yo creo que los museos italianos tienen una gracia, que el museo en sí es una obra... O sea, traté en la medida de lo posible llegar lo más temprano posible a mi hijo una cuestión que yo viví de muy viejo, ya sobre los 40, que es el largo camino por el Vaticano para llegar a la Capilla Sixtina. Y esa cuestión de que estás entrando a la Capilla Sixtina y o sea, es como que se abre el cielo, es una cuestión increíble. Me pasé 15 años de mi vida pegándome cabezazo en la muralla porque la última cena estaba cerrada, estaba en reparación. En reparación, y apenas pude, reservé para ir a ver. Y el tortuoso camino del guía para llevarte explicándote la historia de los esfuerzos y todo el cuento, desde la iglesia hasta donde está la pintura, es una travesía en sí misma. Yo creo que el Uffizi en Florencia o cualquier espacio, o pararse frente al Castel San Angelo en Roma, es una obra de arte. Entonces, en Italia, y una larga discusión que he tenido permanentemente con mi hermano, en Italia todo es un museo, todo. Y tú ves obras en cualquier parte. Y creo que la gracia de Da Vinci, de todos los italianos, es que de alguna manera te reflejaron lo que era el espíritu de una época y una belleza que uno se resiste a creer que haya muerto. Yo sigo pensando que en alguna parte está la gran belleza italiana y la manera de reflejarlo. Y afortunadamente apareció Sorrentino sobre el final para decirnos que eso todavía está. Sí, ahora también pienso que, y quizás lo quería traer ahí, es una belleza cotidiana. Yo me acuerdo que cuando fui a Roma lo que más me impactó era como, no importa dónde uno se parara. O sea, es como la mirada que uno podría tener hacia cualquier área de la ciudad era una foto. Incluso los gatos, pues los gatos siempre son una cosa hermosa, pero los gatos en los derrumbes, ¿cierto? Los gatos en las ruinas. En el mausoleo de Octavio, que viven ahí. Entonces tú decís... Y los vecinos la cuidan, etc. Así, hay una cosa que tiene que ver, yo creo que, especialmente, quizás algo que me está a mí persiguiendo en los últimos años, ¿no? De pensar, ok, ¿cuál es el rol de la cultura para la construcción, no solamente de la democracia, que encuentro que es una gran pregunta, sino para recordarnos para qué? ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué nos esforzamos, no? Y quizás ahí hay algo de Italia en su gran diversidad, porque nosotros hablamos de Italia como si fuera una sola cosa, pero digamos, su gran diversidad siempre nos están recordando que tiene que ver con la vuelta al ocio, al placer, al pensar. Y hemos sido largamente discriminados a partir de eso. Hay también un estigma sobre el italiano. Yo encuentro que de lo mejor de Italia es el dolce far niente y esa suerte de dejar pasar la hora y el sentir que no está haciendo nada, digamos. Y eso está muy presente en la Liguria, que es la tierra de mi viejo, y está muy presente sobre todo en Nápoles, ¿para qué decirte en Sicilia? Entonces, mi aspiración última es en algún momento, cuando ya no tenga nada que hacer y cuando se prescinde de mi servicio, ir a pasarme una larga temporada en Italia haciendo nada. Es decir, suelo decir que mi sueño es estar, en un boliche italiano con un salame y un pan, viendo pasar la tarde. O sea, no se me ocurre una mejor manera de reflejar mi admiración por esa cultura, por mi propia sangre y por mis raíces,
que haciendo lo que hace un verdadero italiano. Nada. Pero es que ahí pasa, justo hoy día estaba leyendo a Stan River hablando sobre el aburrimiento y cómo el aburrimiento es contracultural, de alguna manera en una lógica neoliberal, ¿no? Y decir, ya, pero es como que le tenemos tanto miedo a aburrirnos y es como, cosas maravillosas pueden pasar cuando nos aburrimos. Y claro, yo no diría... Fíjate que cuando tú te sientes y ves pasar... o sea, si te sentás en una escalinata en la Piazza de España, en Roma, y veis pasar la tarde, no estás aburrido, estás ocioso, ok, pero estás viendo cómo pasa un mundo delante tuyo y esa cuestión es fascinante. Ahora, quizás el arte nos puede devolver a esa idea, ¿no? Yo lo he estado pensando mucho últimamente, contextos culturales, políticos, etcétera, y uno se pregunta si, a ver, ¿tiene sentido algo? ¿Tiene sentido esta conversación? O sea, ¿por qué creemos que vale la pena detenernos a conversar con gente que admiramos y que le pueda contagiar a quienes nos están viendo del rol que tiene la cultura en su vida, ¿no? Y la mayoría de la gente, Aldo, a ti te conoce porque comentas fútbol, comentas deporte, pero desde ahí preguntarte, ¿qué pasa si no ves cine? O si no lees, o si no tienes acceso a la música. Pucha, yo encuentro que son etapas permanentes. Yo no consigo una vida sin conversación y tal vez eso también viene de la raíz de... Yo no soy ni muy apasionado ni muy sociable, pero me encanta sentarme a conversar con mis amigos. Me encanta sentarme a discutir con mis amigos. A mí me encanta discutir. Me encanta discutir dentro de determinado marco, en torno a donde tú te puedes acalorar y puedes sentir que te vas a salir de madre en cualquier momento, pero dentro de un determinado contexto que es la discusión y que eso va a terminar con qué sé yo, 2 palmotadas en el hombro y chao. A mí me ha tocado hacer muchas cosas profesionalmente. Hice Tolerancia Cero, una época en que no había invitados, sino que discutíamos entre nosotros mismos. Hice show de farándula con orquesta. Pero se me negó siempre la opción, y tal vez porque yo no fui suficientemente insistente, de hacer programas vinculados con la creación cinematográfica o con hablar del arte. Mi programa soñado era matarte, ¿ya? Era que te tenías que morir antes de salir del programa y teníamos que ficcionar la nota que iba a salir de ti en el noticiero. Anótese ahí. Próximo proyecto para Chile TV. En el segundo bloque, tus amigos y tus enemigos te deconstruían a partir de los testimonios. ¿Quién era? ¿Por qué era así? ¿Por qué? Y en el tercer bloque llegabas al cielo y te recibía San Pedro. Nunca supe si en túnica o vestido como en la Isla de la Fantasía. Y era una cuestión donde habláis de los pecados, básicamente de los pecados que cometiste o de los pecados que dejaste de cometer. Y no me lo compró nadie, fíjate. Lo presenté durante 20 años y nadie pareció interesado en un proyecto que me parecía fascinante, choro. Tenía que ver, igual que este programa, tiene que ver con el personaje. O sea, es como, seguimos a quién. Pero que encontraban que, claro, que ficcionar. El primer capítulo era lo suficientemente fuerte como para no avisarle a nadie que partía. Entonces interrumpía la programación para dar esta noticia que se había muerto, no sé, un expresidente, y al bloque siguiente hacer el noticiero como que se había muerto el expresidente. Y al tercer bloque recién le decía ahí, ¿saben qué? Esto es un juego. Les parecía demasiado jugado y todo el cuento. Pero Tom Sawyer. Sí, bueno, no voy a apelar hoy a lo ejecutivo de la televisión, pero es cierto. Tenés que tener una vocación de empujar proyectos que muchas veces no salen, ¿no? Ahora, a mí me pasa a estas alturas que hoy día estoy pensando en esto, ¿no? Que el arte y la cultura en sus distintas expresiones, por lo menos a mí me sirven para recordarme que no soy solo una máquina de producción. Incluso cuando produzco haciendo cosas que me encanta hacer, pero es como uno está ahí como entregado al horario y a generar ciertas metas, ¿cierto? Y hacer cierta cantidad de cosas por una cantidad de dinero que tienen que ver con la manera en que vivimos en el mundo. Pero a mí cuando estoy leyendo un libro entusiasmante o viendo una película, me sacan de ese lugar y me recuerdan que los seres humanos podemos hacer otras cosas, movilizados por otras cosas. Sí, es cierto, pero eso también debería debería impulsarnos a hacer cosas que... a romper una rutina que yo vengo haciendo hace 40 años. O sea, comento fútbol hace 40 años y yo digo en qué momento de escribir un libro. Y me miento a mí mismo y digo, ¿sabéis qué? Cuando no haya tanta pega, cuando no tenga que andar corriendo de un lado a otro, cuando no tenga que andar pendiente del Godoy Cruz, que es el próximo rival de Colo-Colo en la Copa Libertadores y no sé qué cosas. Y tal vez he postergado demasiado el hacer cosas que
deberían llenarme artísticamente en pos de una pega súper bien remunerada y una pega por la cual 4 millones de chilenos estarían dispuestos a apuñalarme en un callejón. Digamos. Pero luego ahí sigues. De manera inexplicable, pero sí. Sí, no sé por qué. Porque uno puede pensar que los medios han cambiado un montón. Pero ahí está. O sea, han cambiado un montón, sí. Pero eso yo creo que tiene que ver también con una mirada que es más bien crítica y que te obliga a estar... o sea, durante mucho tiempo yo fui el gallo más joven dentro de un grupo de trabajo. Y cuando eso empezó a cambiar, es muy extraño. Porque tú decís, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Ahora soy el más viejo de este grupo. ¿Qué hago? Y entendí que tenía que, así como antes me sumaba generosamente a los adultos y hacía cosas de muy adulto siendo un pendejo, ahora hago cosas muy de pendejo siendo muy, muy mayor. Entonces, en esa fórmula donde de repente, vagamente, uno se explica por qué cresta uno sigue ahí. Ahora, yo sospecharía, y vamos a volver sobre eso en el segundo bloque, que parte de tu ejercicio como comentarista deportivo también tiene que ver con todo el conocimiento del que hemos estado hablando aquí. No lo sé, te podría dar una razón mucho más simple que aquella, es decir, exceptuando a Pedro Carcuro, que tiene el mismo oficio mío, somos los dos gallos lejos más viejos de la televisión chilena. Con holgura, te diría yo. ¿En serio? De la televisión abierta, tú empezás a buscar y... Tú eres mucho, mucho, mucho más joven que Pedro, sí, pero yo soy el segundo, digamos, es decir... Y tú decís, bueno, el Sapo Linton se quería morir en pantalla y estuvo como hasta los 90 años, y Julio Martínez también y todo el cuento. Entonces, yo creo que hay una cosa muy del Padrino en el tema, en el tema deportivo. Perdón por la locura de la teoría, pero esa cosa que te sentás y un poco pontificada y la cosa, hablando desde la experiencia, no se da mucho en nuestra arte. No hay nadie que desde la política, Fernando Paulsen, pero ya está en la televisión de nicho, esa cosa que te sentás y, mira, Sergio Nofrejarpa decía esto. Eso ya no se estira en la tele. Pero en el mundo del fútbol tú podés decir perfectamente, bueno, esos tiros libres que tiraba Chamaco Valdés y no sé qué cosa, y la gente dice, oh, sí, en realidad. Sí, hay una cosa de patriarcado y de experiencia que está muy marcada. Y devocional. Sí, también. Bueno, volveremos sobre eso. Seguimos conversando con Aldo Chapacase en Cuestión de Gustos. Y seguimos en esta Cuestión de Gusto con Aldo Chapacase. Hemos hablado largamente de cine y de música un poquito. No hablamos demasiado de libros, así que ahora tengo acá una selección de libros. Pero antes de hablar de eso, para quienes nos están viendo en UChile TV, están viendo que tenemos mucha dulzura sobre nuestra mesa, porque le preguntamos a Aldo Chapacase qué le gustaba comer y dijo que era un sweet tooth, así como que le gustaban las cosas dulces. Yo podría comer solo dulces todo el día y a cualquier hora. La otra comida me parece... ¿Nada? Sí, ¿No? ¿Las papas fritas así crujientes y Nada. deliciosas? Nada. No hay ni un salado que te guiñe el ojo. No, hay amigos míos que se vuelven locos por la parrilla. A mí no. Pero la comida italiana, las pastas y todas aquellas cosas Me maravillosas. gusta, pero no al punto de los helados. cannoli. Es que con los cannoli me pasó Leave algo the raro. check de cannoli. Porque tú cachaste que en El Padrino comen cannoli. Mandan Todo el tiempo. Sí, Por mandan a eso, Clemencia a comprar cannoli. En Los Sopranos, después de matar a 14 gallos, iba a comprar cannoli. Por lo tanto, me obsesioné con los cannoli. Expliquemos qué son los cannoli. Los cannoli son una pasta siciliana que es una masa frita que envuelve una crema, ¿ya? Y la crema puede variar. Entonces, hubo una época en que no había cannoli. Entonces iba donde Chicari y le decía, imperdonable que tengáis Liguria y no vendáis cannoli. Iba donde el gallo que le vendía las masas a Chicari y le decía, ustedes hacen de todo acá y no hacen cannoli. Iba a donde, qué sé yo, iba al Rivoli y decía, pero ¿cómo no tienen de postre cannoli? Y un montón de partes empezaron a poner cannoli, yo creo que por la insistencia Hiciste majadera. campaña por Sí. la existencia de cannoli en Santiago. Y ya a esta altura lo único que me falta es pasar a buscar el paquetito amarrado con cáñamo, con cannoli y todo el cuento. Sí, el cannoli me vuelve loco. Entonces, claro, pedíamos en la gastronomía italiana también lo dulce es tu favorito. Había una torta que hacían en el minuto, en el Due Torri, que se llamaba la torta romana, que era una torta de San Mañón. Era masa rellena con San Mañón y a mí me volvía loco. Y cuando la terminaron, amenacé con no ir más y todo el cuento. Y los gallos aprendieron a hacerla en 2 minutos solo para darme el gusto, digamos. Mira, cliente regalón.
Sí, pero eso tiene que ser cuando vais solo o vais con los amigos, porque si vais con la señora, ya empezaste con los dulces. Es muy... No es fácil. Sí. No es fácil. Y ahora, en el mundo de los dulces, más allá, ¿el helado? ¿Tenés un favorito ahí como un sabor? Es que también se empezó a hacer hace poco un helado que no estaba en mi libro, que se llama el mascarpone con frutos rojos. Oh, es que el mascarpone, eso yo en Buenos Aires lo había probado. No sé, sorry. Fredo trae de vez en cuando mascarpone con frutos rojos, que es una... Y aquí lo chilenizaron y hacen yogur con frutos rojos. No, mascarpone no es porque es como queso. Es como un cheesecake helado. Maravilloso. Bueno, nosotros tenemos aquí algunas cositas, unos alfajores, unas galletitas que... Cannoli no había, ¿no? Cannoli no había. De nuevo. Pero tenemos libros acá y yo quiero partir con uno que tú trajiste. Yo sé que tú eres un gran coleccionista de revistas. Sí. Pero trajiste Las aventuras de Panchito Pecoso, editado por Zig Zag, de Silvia Mora. Háblanos de esto. Este es un homenaje, una suerte de homenaje a mi mamá. Ya. Mi mamá fue profesora normalista, ¿ya? Que me incentivó la lectura, o sea, me hizo leer desde muy chico. Ella y mi profesora Marina Cesano. Yo leí toda la literatura chilena antes de salir de octavo básico. Pero mi mamá era profesora de castellano y profesora de educación física, y en algún momento se interesó por una cuestión que no existía en Chile en aquel momento, que era la educación diferencial, ¿ya? Los trastornos de aprendizaje y el Down. Y se fue a trabajar en una escuela experimental, que era nos vinimos a Talagante por eso, porque mi mamá quería desarrollar su carrera. Con toda la oposición de mi papá. Comenzó a trabajar en la Escuela Experimental República del Ecuador, teniendo un curso de niños Down y otro curso donde agarraba a los niños que tenían problemas de aprendizaje y les empezaba a enseñar. Nosotros entramos con ella a esa escuela que era solo de mujeres, y a mí me echaron de kinder a la segunda semana, ¿ya? Porque estaba sobreestimulado y no sé qué cosa, y me pasaron a primero y era el único hombre en todo el colegio. Yo tenía que pedir el baño especial, no podía vestirme con las niñas, a la hora de la educación física y todo el cuento. Yo lo entiendo en primer año. Claro. No lo entiendo en segundo año. ¿Ya? Seguí. En segundo año básico seguí en el colegio de puras mujeres. Y en el segundo año básico empiezan a entregar regalos de Navidad por número. Y yo era el número 36. Y me levanto muy animoso a recibir mi premio, que era una muñeca. Y cuando me ven venir, esconden la muñeca y sacan Panchito Pecoso. Y yo me fui llorando para la casa, porque yo quería la muñeca, obviamente. Y llegué a la casa y mira la cuestión que me regalaron y todo el cuento, y mi papá me retó muchísimo, y al año siguiente me cambiaron a la Escuela Experimental de Hombres Salvador Sanfuentes, Matucana con Catedral. ¿Y te acuerdas lo que fue ese cambio? Me pegaron hasta que les dio... Mi papá fue el primer día de clase, pidió hablar con mi profesora, me sacaron de la sala, mi papá dijo, este gallo viene de un colegio de puras mujeres, quiero que me lo eduque. Y me educaron a golpes. Ay, los mandatos de la masculinidad, por Dios. Mi papá, fascista. Y Panchito Pecoso fue durante mucho tiempo una suerte de anécdota vana, se me perdió el libro y todo el cuento. Hasta que un día, sentado en un restaurante, se acerca un tipo que había escuchado la historia y me dice, hola, yo soy Panchito. Mi mamá escribió el libro y yo soy Francisco, el libro es para mí y todo el cuento. Y le dije, ¿tenía el libro? Sí, me dice, te lo voy a mandar. Pero me mandó fotocopias del libro, ¿ya? Un libro anillado. Hasta que finalmente lo encontré en un sitio increíble que vende el libro y pude reconstruir la historia de Panchito Pecoso. Mi mamá creó la Escuela de Educación Diferencial en la Universidad de Chile. Mucho antes que el Ritalin, mucho antes que todas esas cuestiones, ella estaba preocupada de cómo aprendían los cabros chicos, y yo creo que en gran medida, en alguna importante medida, por Panchito Pecoso. Así que es el libro que más atesoro. Pero es una belleza, una gran historia. Gracias, Aldo, por compartirla. Más libro de 1954. Esta edición, por lo menos. Así Sí. que como qué maravilla. Gracias por No, fue una sola edición, si no hubo más. ¿No hubo más? Bueno, pues a lo mejor ahora revive Panchito Pecoso. Exactamente. ¿Quién sabe, no? Me quedé pensando en esta cosa de que yo tengo una amiga que su hijo chico, ahora ya no está tan chico, siempre andaba con una muñeca para todas partes. Y a la gente como que le ponía muy nervioso que este niñito anduviera con una muñeca para todas partes. Y mi amiga siempre como que lo contraargumentaba diciendo, ya, ¿y qué es lo peor que puede pasar? O sea, es como que sea un buen papá. ¿Qué hay ahí que les molesta tanto de ver a los niños jugando con muñecas? ¿Sí o no? Sí, pues. Entonces, ¿sabía dónde comprar los libros cuando cabros chico yo? Mi mamá nos mandaba a la Guaya al norteamericano cuando teníamos 10, 11 años. Y la librería del Partido Comunista, la librería Carlos Marx, estaba en Teatinos con compañía. ¿Ya? Entonces compré toda la literatura chilena, Francisco Coloane, que era mi autor favorito en aquella época, qué sé yo, Oscar Castro, Mariano Latorre, Nicómedes Guzmán. Todo eso lo compré en la Carlos Marx.
en los años de Quimantú, que era una editorial increíble. Es una editorial increíble que yo estaba justo estos días hice una entrevista a Tomás Harris a propósito de la reedición que se está haciendo desde la Biblioteca Nacional del primer libro de Nicomedes Guzmán y pensaba en eso, ¿no? En el canon también y cómo finalmente algunos libros pudieron llegar y otros se quedaron afuera y lo raro de Nicomedes Guzmán de venir del proletariado y proletariado, que era la palabra además para usar, ¿no? No hay otra manera de decirlo, y escribir desde ese lugar. ¿Qué recuerdas de los imaginarios que empezaron a aparecer ahí cuando leías a Coloane o a Guzmán y a otros? Pucha, es que yo... Coloane me malformó porque leí todo Coloane, ¿ya? Entonces, que era yo sentía que era una suerte de Jack London chileno y te contaba de parajes increíbles y de Chiloé y de la Patagonia y de la Antártica y todo. Es como además marítimo, ahí, entregado a la navegación. Entonces, ya, en esa primera etapa de la literatura chilena leí fundamentalmente a Coloane, pero a todo el resto también. Pero me quedó como una tontera de leer la obra completa de un gallo obsesionado. Ya. Entonces, ponte tú, en algún momento leía todo Cronin. ¿Por qué voy a leer a J. Cronin? ¿Qué sentido tiene? Leí a Peter Buck, más o menos imaginándome China. Lo peor de todo es un pecado casi mortal, Antonio, pero estoy dispuesto a confesártelo. Leía todo Lobsang Rampa, un monje tibetano que me dejó esa obsesión por ir a Lhasa. En algún momento tengo que ir a Lhasa. Y yo le creí todo a Lobsang Rampa. Hasta que apareció internet y caché que Lobsang Rampa era un caballero inglés pelado que vivía en un pueblo de mierda en Inglaterra, que no había sido nunca monje y no había estado nunca en el Tíbet. Pero leí todo Lobsang Rampa, que eran como 13 tomos, sí, a partir del tercer ojo y todo eso para adelante. Pero además había como un rayo en ese momento, porque claro, no teníamos internet de decir esto es. O sea, también de nuevo, el rayo con quién tiene la voz para describir cierto lugar, porque bueno, el monje tibetano no iba a ser publicado en Chile. ¿Cómo llegábamos hasta esa historia si no había sido mediada por la imaginación de este inglés? Pero raro igual. Raro igual. ¿Y qué fue lo último que leíste que te entusiasmó y que dijiste, wow, esto es otra cosa? En la línea de leer todo lo que durante muchos años me dio por la literatura argentina, que encuentro que es fantástico. Pero el primero es raro, es un gallo que se llama Jorge Asís, el turco Asís, ¿Ya? que tiene un libro que a mí me pareció fantástico que se llama Flores robadas de los jardines de Quilmes, que era un libro absolutamente deslenguado. Leí todo el resto de su obra, que era un asco, y en algún momento tuve la posibilidad de conocerlo y me resistí. Leí a Osvaldo Soriano con fruición y con verdadera devoción. Leí a Roberto Fontana Rosa, leí a Di Benedetto, leí a Piglia, leí muchísima literatura argentina y me sigue gustando mucho. Hasta que, picoteando por ahí y por allá, llegué a El secreto de su mirada. Y obviamente me tuve que leer toda la obra de un autor cuyo nombre he olvidado, pero que me parece que es el más... Oye, tengo que acordarme porque lo entrevisté hace poco por su último libro, Nosotros dos en la tormenta. ¿Sí o no? Saccheri. Saccheri. Eduardo Saccheri. No, pues sí me he leído todos los libros de Eduardo Saccheri. Yo me he leído estos últimos y ha sido una súper grata sorpresa. Viste que además me pasa esto a mí, que tú nombraste puros autores varones y yo en general trato de leer puras autoras mujeres. Es como mi línea, ¿no? Pero cuando me encuentro con un autor varón, que lo tengo que leer porque lo voy a entrevistar o lo que sea, con Saccheri me impactó su mirada de géneros, la fragilidad de sus hombres, la honestidad frente a esa fragilidad, ¿no? Y lo complejos que son y lo que les duele y lo que muestran. Me pareció hermoso y le agradecí mucho que escribiera eso un autor de su nivel y de su influencia. Tú sabes que en uno de los muchos viajes que hice para ver a mi familia que estaba viviendo en Estados Unidos en aquel momento, un libro de Saccheri me hizo llorar a mares, pero de verdad mal. Que un libro sobre Boquín y sobre Independiente, pero a partir de la amistad. Es un libro sobre la amistad de 5 amigos. También se transformó en película. Y era muy vergonzoso porque a mí me cuesta mucho dormir en los aviones. Entonces eran las 3 de la mañana y yo sollozaba en mi asiento. Sollozaba con lágrimas tanto que la enfermera, la azafata, se acerca y me dice, ¿le pasa algo? ¿Le traigo algo? Y yo, no, muchas gracias y todo el cuento. Y tenía la luz prendida, lo que me da cierta dosis de plancha. Y me parece que en la narrativa argentina, en la nueva narrativa argentina, hay una dosis de humor y hay una dosis de... Pero igual me gusta muchísimo Zambra. Creo que su último libro Pero de nuevo, po. Fantástico. Literatura infantil. Sí. No, pero estoy pensando, un hombre que está haciéndose preguntas. A mí lo que me encanta de Alejandro Zambra es que, yo creo que se lo dije cuando lo entrevisté, a mí Bonsai no me gustó nada.
porque me pareció que era como el clásico machito chileno, haciéndose el lindo y no sé qué, como ñe. Pero es tan bonito ver cómo sus últimos libros, él como que se ha apropiado, especialmente el último, Literatura Infantil, que es sobre la paternidad, se ha apropiado de esta fragilidad y de esta vulnerabilidad que nos hace humanos. Esto no tiene nada que ver con el género. Forma de volver a casa me pareció fantástico. Y en literatura infantil, el capítulo que tiene dedicado al fútbol me parece que es lo más hermoso que se ha escrito en Chile a propósito del fútbol. Ve, si no lo ha leído, ahí le dejamos. Zambra, sí. Literatura Infantil, es una belleza. Oye, y también te traje Galeano. Me soplaron compañeros y compañeras tuyas de Radio ADN que eres bien fan de Galeano. Soy fan de Galeano desde la universidad, cuando las venas abiertas de América Latina estaba en su punto culmine, digamos. Si no andáis con las venas abiertas, no erais nadie en el pedagógico. Pero me gustó muchísimo más a partir del fútbol a sol y sombra y otras cosas más. De Galeano es la célebre frase de la cual se apodera Saccheri y después Campanella, que uno puede cambiar de esposa, puede cambiar de religión, puede cambiar de barrio, pero no puede cambiar de club de fútbol. Pero con Galeano me pasó una historia rara, porque hicimos en una época programa para las clasificatorias del Mundial de Francia, hicimos programa antes de los partidos importantes, y nos tocó un partido en Uruguay, en Montevideo. Hicimos un programa absolutamente loco con Televisión Nacional y con el Guatón Sepúlveda, que era juntar un escritor chileno con un escritor uruguayo, un payador chileno con un payador uruguayo, una cantante. Entonces, en Montevideo se iba a hacer este programa. Y llevamos a Skármeta de Chile y allá le pedimos a Skármeta que fuera. Y los productores, que son siempre tan nerviosos que la gente no va a llegar y esas cosas, citaron a Galeano 2 horas antes del programa. Y llegó Galeano 2 horas antes del programa. Entonces me dijeron, tenés que entretener a Galeano durante 2 horas. Y yo dije, ok. Y Galeano había salido del restaurante y emprendió a pata el camino rumbo a Montevideo. Tuve que correr, alcanzarlo y convencerlo en algún momento de que volviera. Y fueron 2 horas increíbles y maravillosas, lo que hizo que después la entrevista pareciera ñoña y absurda, que la hacía Carcuro, no la hacía yo. Pero me enamoré de lo que hablaba Galeano y de cómo lo hablaba. Ahora, ahí aparece algo que me parece súper importante. Hablando de alta cultura, bajo cultura, ¿cachai? Creo que hay una cosa que me llama la atención de ti, varios de tus colegas que son muy curiosos. Me ha tocado compartir presentaciones de libros y otros espacios con algunos de ellos. Y yo que no soy nada futbolera, y te conté que a mí la única vez que me interesó el fútbol fue cuando estaba Bielsa, por otro que tenía una mirada muy compleja. O sea, me acuerdo porque gente que conozco fue referida por Bielsa para que le diera, ok, ¿cuáles son los libros que hay que leer? ¿Cuáles son las películas que hay que leer? ¿Cuáles son las obras de teatro? Era un tipo que iba muchísimo al teatro, Bielsa. Yo siento que Chile perdió tanto cuando perdimos a Bielsa, porque entendía que para jugar bien al fútbol hay que entender la idiosincrasia del país. Pucha, yo entrevisté a Bielsa, soy uno de los 3 periodistas en la vida que entrevistaron a Bielsa largo. Y Bielsa en algún momento de la entrevista, para la entrevista me dice, solo voy a seguir esta entrevista si me contestas la pregunta. Dirigente de fútbol peruano que además es director de cine. Marcelo Lombardi, o sea, es demasiado fácil. Ya, sigue la entrevista. Pero mi mejor anécdota con Marcelo Bielsa es cuando dejamos de hablarnos con Bielsa. Porque teníamos amigos en común a propósito del cine. Sí. ¿Ya? Entonces él demandaba 3 películas chilenas por lo menos a la semana. Tenían que ser 5, pero mínimo 3. Y un día, en la inauguración de Manquehue Video, que era el grupo de amigos, Marcelo Bielsa se acerca y me pregunta, nosotros no hablamos nunca de fútbol, nunca hablamos. Yo le comentaba los partidos, las selecciones, y por lo tanto había una suerte de distancia entre ambos. Se acerca y me pregunta, ¿usted conoce Amigos Míos, la película? Digo, Marcelo, es una de mis películas favoritas, es Monicelli, Florencia, La inundación del Arno, son 5 amigos, son bromas pesadas, o sea, es la película de mi vida. Entonces Marcelo Bielsa, parsimonioso, me dice, apareció una película muy parecida, uruguaya, que me encantaría que viera. Claro, le digo yo, ¿cuál es? Se llama El camino hacia el mar. Entonces le digo, la voy a buscar. No, si aquí la tengo. Y regalaba el paquete. A sus amigos le regalaba el paquete. Regalaba Amigos Míos y El camino hacia el mar. ¿Ya? Entonces le digo, es que Marcelo sabe que yo tengo algún tipo de inconveniente con el cine pirateado y todo el cuento. Le prometo que la voy a buscar y de hecho la conseguí. Y la vi. Y nos tomamos en Dinamarca, en una cobertura de un partido de la selección chilena. ¿Ya? Y Marcelo Bielsa se acerca por detrás y me dice, Aldo, ¿vio El camino hacia el mar? Sí, le digo, Marcelo. ¿Qué le pareció? Marcelo, creo que una falta... Tuve que medir ahí qué decía y qué no decía para mantener la amistad de Bielsa.
Y le digo, me parece indecente que usted compare esa película uruguaya, que no tiene ningún grado de humor, con una obra maestra como Amigos Míos. Marcelo Bielsa hizo así, siguió de largo y no me habló nunca más. Por tu Pero fidelidad crítica. el largo camino hacia el mar, son 3 viejos que quieren ir al mar. ¿Tú sabes lo que cuesta llegar al mar en Uruguay? Estaba 2 horas ¿qué? A 2 horas, a 1 hora y media. O sea, ¿qué odisea puede haber en eso? Y los viejos mojar las patas y la cuestión. Y creo que no tenía ningún grado de humor y mucho menos comparable a lo que hacía el gran Philippe Noiret en Florencia con su grupo de amigos. Mira, y no lo volvieron a hablar. No. Ya, pero sí tengo una pregunta sociológica al respecto. Traté de convencerlo, ¿sabes cómo? Ajá. En Dinamarca, a propósito de la curiosidad del periodista deportivo, yo como viajo mucho, ando convenciendo a los gallos para que vayamos a sitios y en Dinamarca estaba el castillo de Hamlet. Entonces le digo al asistente de Bielsa, pregúntale a Marcelo si quiere ir a conocer el castillo de Hamlet. ¿Ya? Y Marcelo contesta, me encantaría, pero no tengo tiempo. Tú a punto llegar al castillo de Hamlet. Mira, qué bueno. Ahora, yo sospecharía, y aquí me voy a meter pura ignorancia, Aldo, que Chile perdió un montón al perder un DT que entendía que la cultura tiene un peso a la hora de jugar fútbol. Es una hipótesis. Sí, pero ¿sabes que lo perdimos con Marcelo? Que me confesó que no leía nada, no leía ni siquiera, o sea, solo leía fútbol, pero que veía muchas películas. Un tipo que veía... ¿Y teatro? 10 películas. Iba mucho al teatro y no le gustaba ir al cine, o sea, por una cuestión del sonido, de la... Y de la gente, me imagino. Y de la gente que lo han hinchado mucho. Pero ¿sabes qué? De repente, cada tanto caen personajes... ¿Tú sabes qué personaje era increíblemente culto en materia cinematográfica? Javier Escargorta. Mira. Javier Escargorta era capaz de conversar contigo durante 4 horas solo de películas. Y era un personaje fascinante porque opinaba como opinan los españoles de manera muy tajante. No es que morigera el juicio, decía esa película definitivamente es una mierda y tú, o sea, incapaz de rebatirle. Y era muy tajante. Hay, extrañamente, ligado al fútbol, personajes que de verdad o ven muchas películas o leen mucho. Jorge Valdano, un gallo que lee mucho y que ha hecho antologías y esas cosas. Se creyó el cuento, yo creo que muchas veces se riza demasiado el rizo escribiendo, pero es sumamente culto la obra. Hay algo ahí en el cruce. ¿Viste Ted Lasso? Sí. ¿Y qué te pareció? Me encantó. Te lo amo mucho. Estoy sufriendo mucho que después de la 3ª temporada hayan cerrado el ciclo. Ahora, dice Sudeikis, que es el creador y el protagonista, que se cierra el ciclo del personaje de Ted Lasso, pero... La historia puede seguir. O sea, hay tantas posibilidades de salida. Porque tú cantaste a Rick Astley en el Por funeral, ¿no? supuesto. ¿Cómo no? Pero, ¿qué Pero es hay... esto? Pero, ¿me permitís sugerirte una cosita? Sí. Que tiene tono documental, pero que es increíble. Ryan Reynolds y otro gallo cuyo nombre siempre olvido se compraron un club de mierda en Gales. ¿Ya? Un club chico que estaba en la 5ª división. Y en la gente de Gales es como juega el club, son la historia de los futbolistas y todo ese cuento, ligado a 2 gallos de Hollywood, los que intentan que el club suba de categoría. Y es la historia de un pueblo en Gales. No es fútbol, es la historia de un pueblo en Gales. Son las historias terribles de los jugadores, son las 2 viejas fanáticas del club, el gallo que tiene el bar en la cuestión. Y yo me lo he pasado fantástico. Mira, voy a buscarlo. Pero me pregunto, porque para mí fue una sorpresa. A mí cuando me la recomendaron me dijeron, Anto, yo sé que a ti no te interesa el fútbol, pero vete Ted Lasso. O sea, es un regalo para el alma. Yo creo que además es una gran clase de liderazgo. O sea, por si alguien no sabe, Ted Lasso es esta serie, está en Apple TV, que de hecho yo creo que ahora va a ganar todos los premios. Un técnico de fútbol americano que una mujer rencorosa con su ex marido contrata para que mande al club al descenso. Básicamente eso es la historia. Y se va con su ayudante. Pero se encuentra con un pueblo encantador y con jugadores que lo apañan y esas cosas, ¿no? Es increíble. Pero lo bonito es que... Pero la candidez del relato. Yo creo que hacía mucho rato que no había una serie tan luminosa, tan prístina. Tan bien intencionada. Sí. Pero además lo que quizás uno podría decir, claro, el problema puede ser que algo tan puede resultar empalagoso. Esta cosa de que son todos bien intencionados, pero el tema es que no son todos bien intencionados, pero algunos se encuentran. Ahí el personaje de Jamie Tart, que es como esta súper estrella del fútbol, joven, talentoso y no sé qué, que es de un narcisismo tremendo y a medida que va pasando las temporadas nosotros entendemos por qué, de dónde viene su inseguridad y lo vemos transformarse gracias a este liderazgo que es básicamente yo creo en ti, yo creo que tú puedes ser mejor que esto, vamos. Y creo que eso es muy lindo. Creo que historias así nos hacen muy bien en este momento. Sí, pero fundamentalmente hoy día que estamos, a diferencia de mi generación, en mi generación había que ir al cine,
había que luchar contra la censura, había que luchar contra la calificación que tenía la película. Yo vi un montón de películas para mayores de 21 teniendo 16. Hoy día estamos sobrebombardeados, encuentro yo, de posibilidades de ver obras cinematográficas. Podemos ir al cine clásico, podemos ir a... Entonces, eso para una juventud que está tan poco atraída por el fenómeno, podría ser un aliciente increíble, pero no, desgraciadamente muchas veces no lo es. Y para nosotros es una suerte de confusión entre ver lo que ya viste y volver a encontrarlo, entre ver lo que está saliendo, entre intentar con una cuestión nueva que puede que no te guste mucho. Las películas de Netflix son un asco, pero total. Hace mucho rato que no veo una película buena en Netflix. Yo creo que la de Sebastián Lelio fue la última que vi, pero no la vi en Netflix, la vi en la Cineteca. Pero es una producción Netflix. Sí. Pero no, porque debo tener 8 plataformas, desde Paramount a Movi, ponte tú. Y te vas encontrando verdaderas joyas de repente, pero yo creo que esa sobre... Hasta poco antes de la pandemia, yo veía todas las películas que se estrenaban en el cine. No dejé película chilena estrenada en el cine que no viera en el cine. Las buenas, las malas, las promocionadas, las no promocionadas. Y tú a esta altura ya te cuesta un montón ir al cine. No solo por los horarios, sino sencillamente porque el ejercicio del cine es muy incómodo. Había una época en que el cine empezaba a las 10 y yo estaba a las 10 de la mañana sentado en el cine porque era el horario en que podía ir. Había una época en que tenía que salir a juntar, invitar yo a personas afuera del cine Pedro Valdivia, porque no te pasaban la función de las 4 si no había 4 personas sentadas. Entonces era yo y 3 personas que entraban porque yo los invitaba, porque no teníais otra manera de ver una película. Y yo creo que hoy día el hecho de que podáis ver en tu casa es de verdad una fortuna. Es una fortuna para las nuevas generaciones, pero además es un pecado grande. Sí, a mí me pasa que amando al cine me cuesta ir cada vez más también porque yo siento que, y voy a sonar como una señora muy difícil, y también lo soy, que está como cultura del cine. O sea, ver que la gente prenda el celular en el cine, que la gente hable, que no solo prenda el celular, sino que conteste, hola, estoy en el cine, o que coma ruidosamente en el cine. A mí todas esas cosas como que me ponen de mal humor. Mal. Te irritan, dilo con todas sus letras. Sí. O sea, hay días en que uno se levantaría en el cine y... Porque las butacas del cine premium son fantásticas, pero el hecho de que llegue un mozo al lado tuyo a servirle una chaparrita a alguien es insultante, encuentro yo. Y además también por la lógica de que como uno está acostumbrado a ver películas en la casa, la gente está en el cine como si estuviera en su casa, entonces las comenta, hay un problema. Somos unos mañosos porque no amamos el cine, realmente. Entonces, vamos a decirlo. Porque nadie crea una película con el sentimiento que la van a ver comiendo o comentándola con la gente al lado. A mí me molesta cuando estoy en mi casa viendo una serie y me empiezan a comentar la serie al lado, entonces ya un poco de respeto por la creación del caballero. Que Por supuesto. Pues bueno, Aldo Chapacase, no sabes el tremendo placer que ha sido conversar contigo. Hace mucho rato quería esta conversación, así que gracias por aceptar la invitación. Nosotros tenemos que despedir esta cuestión de gustos. Ustedes se van, pero yo me quedo aquí con Aldo. Seguimos conversando, tomando cafecito y comiéndonos todas estas dulzuras que nos preparó la producción. Nos encontramos en la próxima edición de Cuestión de Gustos.